Muy bien. Listo, muy bien, muy buenos días otra vez para todos. Como iglesia nos encanta enfocarnos, sí, a veces predicamos sobre temas específicos, de acuerdo a situaciones particulares que están pasando en la iglesia, pero nos gusta que el grueso de nuestras predicaciones esté enfocada en describir texto por texto o versículo por versículo capítulos de la Biblia. Hace 15 días hablamos de la carta a Filemón, ¿sí? Y todo lo que podemos aprender de un texto aparentemente tan sencillo y cómo Onésimo, la historia de Onésimo nos impactó. Hace 8 días empezamos a estudiar segunda de Timoteo y el mensaje se llamó El don que Dios te dio. Y en esa carta aprendimos que segunda de Timoteo probablemente es la última carta que escribió el apóstol Pablo. O sea, es el último mensaje de un hombre antes de morir. Por lo tanto, lo que él escribe no es así como medio broma, a ver qué, sino es un tema muy serio. Y se lo está escribiendo a quién? A otro hombre que se encuentra como obispo, dirigiendo toda una región de iglesias y también está bajo persecución. Pablo se encontraba en la cárcel, muy cerca de morir, y le escribió a Timoteo, quien era un obispo, quien estaba dirigiendo varias iglesias de la región de Éfeso, y también estaba bajo persecución. Y vimos cómo el llamado era a desarrollar esos dones que Dios ha puesto en su vida. Y bueno, hoy no quiero decir el título, sino hasta el final. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Quienes tienen la PDT, estamos en la página 1340. Y quiero decirles que este es el primer texto que yo prediqué, porque en una época de mi vida yo era un niño predicador. Entonces me duró muy poco lo de niño predicador, como un año, después crecí. Pero dice 2 de Timoteo 2, dice: un buen soldado de Jesucristo, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Cristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en en lo que te digo, y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Bien, miren qué es lo primero que le dice Pablo a Timoteo. Y es que saque fuerzas ¿de dónde? De esa fuerza de voluntad que todos tenemos, de ese fuego interior, ¿sí? De ese universo. ¿De dónde? De esa gracia que hemos recibido. ¿Y por qué podemos recibir del generoso amor de Dios? Por pertenecer a Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, vimos, nos da esa obra de salvación, ¿cierto? Nos permite, o a través de Jesús, todos esos pecados que merecíamos, Jesús ocupa, todo ese castigo que merecíamos por nuestro pecado, Jesús ocupa ese lugar y nos salva. Pero parece que algunos se detienen allí, y no, y es algo que tenemos que recordárnoslo constantemente, porque como nuestra naturaleza pecaminosa tiende hacia el mal, pues solemos olvidarlo. Pero esa es la razón por la que el evangelio lo tenemos que recordar todos los días. Pero es un evangelio incompleto si simplemente le decimos a la gente como ese autoengaño de que no, hicimos que 50 repitieran la oración de fe y ya son salvos. Complicado, porque no sabemos si esas personas hicieron eso de corazón, si lo hicieron simplemente como pues que nos van a dar un mercado, ¿cierto? Y si no hacemos la oración de pronto no nos dan el mercado, no sé, no se sabe. Es más, eso es igual que el nacimiento físico. ¿Usted está seguro del día que nació? Pues usted le contaron. Y el acta de bautismo para los más antiguos y el registro civil para los del 70 para acá,
dice una cosa, pero usted no sabe a ciencia cierta cuándo nació. Yo, por ejemplo, tengo una persona que conozco y amo mucho y se pensionó un año antes, porque no sabía que en los papás, bueno, es un enredo, ¿sí? Entonces no se sabe, usted a ciencia cierta sabe cuándo nació, ¿usted se acuerda de ese día? ¿Conoció al doctor? No lo sabe. Asimismo, su nacimiento espiritual. ¿Cuándo fue exactamente que usted se salvó? Antes lo definíamos, no, cuando usted hizo la oración de fe. ¿En serio? No sé. Hay un momento, y no sé cómo, porque es difícil definirlo, donde el Señor nos salva. Y ojo con este uso de las palabras que no es casualidad. El Señor nos salva. Porque Él es quien nos salva. No yo gracias a mi justicia y que hice esta oración y que me porto tan bien. No, el Señor es quien decidió salvarnos. Pero es incompleto si simplemente pensamos eso. No, le alcancé a hacer la oración de fe, se salvó. La salvación se une a la santificación, que es ese camino que los cristianos debemos recorrer. No, yo llevo 15 años en la iglesia y soy exactamente lo mismo. O peor aún, yo tengo 20 años en la iglesia y soy tan santo, no tengo nada que arreglar. No, es que yo no necesito eso. No, pues sí, chévere la prédica. Ojalá la hayan escuchado a estos hermanos tan pecadores. Todos necesitamos de esa santificación del Señor. Pero miren que el apóstol en el versículo 2 dice: has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos, ahora enséñales ¿a qué? A otras personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñar a otros. Y aunque no lo hemos hablado como parte de la visión de la iglesia, pues aquí nos interesa que las personas se formen en la capacidad de enseñar con fidelidad la Biblia. Y esto implica, ojo que esto no implica solamente una experiencia mental, porque si no esto se vuelve como una universidad. No, entonces lea y aprenda, lea y aprenda, lea y aprenda, sino de verdad se necesita lo que muchas veces llama la gente conocer a Dios. Y es que si leer esa Biblia simplemente nos hace sentir más inteligentes que otras personas, pues estamos perdiendo el tiempo. Es más, yo conozco dos hombres, yo ya les he dicho esa historia varias veces, que son grandes lingüistas y su libro preferido es la King James, la Biblia británica, la traducción al inglés de los textos en griego al inglés antiguo. Y no porque sea la palabra de Dios, sino la aprecian por ser una obra literaria. Entonces, no solamente es leerla y repitamos la lectura y entendamos el contexto histórico y esto, sino que de verdad entendamos que la Biblia es la palabra de Dios. No es lo que unas personas escribieron ellos inspirados y felices, no, lo que el Espíritu Santo les dio para que nosotros leyéramos hoy. Y es para que si yo voy a tomar una decisión en mi vida, lo leo en la Biblia sin que nadie me lo diga y yo digo, ok, ¿estoy viviendo conforme a esto o no lo estoy viviendo? Y empiezo a tomar decisiones. Porque aquí yo puedo decir, no, miren, hermanos, camisas blancas no se permiten, son las camisas negras las que se tienen que utilizar acá. Porque el Señor me lo mostró. Y eso va a funcionar 2 días. O 3, o hasta que Dios me muestre que ahora son camisas blancas, ¿sí? Pero cuando la iglesia lee su Biblia y cuando los hermanos no solamente están dispuestos a ser oyentes pasivos, sino empiezan a ser estudiantes activos de la Biblia, pues ahí está la diferencia. Está la diferencia. Todos aquí hemos escuchado al Espíritu Santo, ¿cierto? Y ya esta historia ustedes también ya la conocen, y nuestros hermanos de YouTube. Y todos contamos esas 3, 4, 5 historias donde fue correcto lo que creímos que Dios nos dijo. Pero bueno, y las veces que nos hemos equivocado, esas, ¿por qué no las decimos? Yo creí que Dios me dijo yo creí que es que esta empresa la iba a hacer, y después me di cuenta que no era necesario crear la empresa, que había podido apoyarme en otra persona, pero yo convencí a mi esposa de que es que si Dios me dijo y lo hice. Y no, Dios no me había dicho nada, simplemente me emocioné. Entonces, es muy peligroso vivir solamente de impresiones, sueños, y Dios me dijo, y no hay una lectura seria de la Escritura, no hay un estudio profundo de la Escritura.
Yo recuerdo que cuando le dije al pastor Víctor Ibagón, cuando nos mentoreaba, y bueno, ¿yo cómo hago para que la iglesia crezca en temas del Espíritu Santo? Y me dijo que hagan un curso de predicación expositiva. Y eso fue lo que me recomendó, que lean con fidelidad la Escritura. Y así lo que creen que el Espíritu Santo les dijo, tiene que estar conforme a lo que la Escritura dijo. Entonces, esa es la razón por la que Pablo no solamente dice enseña bien, sino también enseña a otros a enseñar. Pero enseñar no solamente es el ejercicio académico y demás, sino de verdad experimentar a Dios, conocer a Dios y empezar a vivir conforme a esa palabra. Y que cada una de las cosas que vivamos fuera de estas cuatro paredes, las decidamos por lo que la Biblia dice, no por lo que pensemos o lo que nos parezca correcto. Vivir solamente de experiencias es como manejar un carro en la noche con una sola luz. Hay un sitio cercano a Bogotá, en la vía hacia acá, que se llama La Nariz del Diablo, y es espectacular para manejar. Pues cuando iba solo, ¿no? O sea, ahí iba rapidísimo, cogía las curvas, eran 2 carriles en descenso, sí, era espectacular. Pero si se te van las luces, al menos una, créeme que es muy difícil seguir manejando igual, no se ve igual. Entonces hay que experimentar a Dios, hay que vivir al Espíritu Santo, pero sin una base fuerte en la Biblia, nos salimos. O aquellos también que solo, y el texto, y esta semana escuché a un predicador que él muchas veces tenía que contener su curiosidad, porque claro, él leía 2 versículos y decía, uy, esta palabra, ¿qué significará en griego? Y se iba al diccionario y decía, no, tampoco. Tengo que leer completo el texto y entender qué es lo que Dios me está diciendo y no darle solamente rienda suelta a mi curiosidad. De los versículos 3 al 7 habla sobre la vida cristiana y es muy fácil entender que la vida cristiana implica trabajo duro. ¿Ok? Trabajo duro. Pero ojo, no un trabajo duro que reemplace la salvación, sino uno que trabaje desde esa salvación por gracia. En estos versículos del 3 al 7 nos está mostrando cuál es la diferencia entre un asistente, que probablemente sea salvo, y alguien que sea un discípulo verdadero. Ahí está la diferencia, porque yo puedo venir todos los días. Yo en Bogotá asistí a una iglesia muy grande, y veía cómo muchas personas eran discípulos de Jesús y hacían parte de los procesos y sus vidas estaban en constante transformación. Pero también conocí personas, muy escasas, muy poquitas, que pertenecían a esa iglesia desde que esa iglesia era de este tamaño. Y me decía, claro, yo conocí la iglesia. Y bueno, ¿y usted qué ha hecho en estos 15, 20 años? No, nada, a mí me gusta ir los domingos. Y ya, y disfruto la experiencia. Y ya. Y de alguna forma, como cristianos del siglo XXI a nivel global, hemos generado esa cultura, una cultura de asistir un domingo a la iglesia. ¿Sí? Y ya, eso es ser cristianos. Yo voy un domingo a la iglesia, y no un domingo, el domingo que pueda, el domingo que no esté el tour, el domingo que no sea la final del mundial, el domingo que mi perrito esté bien. Bueno, cualquier excusa hoy ponemos, ¿sí o no? Entonces, pero yo ya cumplo con ir el domingo. Pero ser cristiano y ser un discípulo implica trabajo duro. Miren el soldado, el primer ejemplo es el soldado. ¿Qué hace un soldado? Un soldado tiene un operativo esta tarde, pero el soldado llama ahorita a su comandante, mi mayor no lo puedo acompañar porque mi sobrino van a bautizar a mi sobrino esta tarde, entonces tengo que ir a la misa. Eso es imposible, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Cosas tan complicadas han pasado cuando leía historias de las operaciones especiales aquí en Colombia. Uno de los últimos rescates que se hizo en el Guaviare, ellos tuvieron que desembarcar a 8 días de donde tenían que rescatar a esas personas y caminar en la selva. El camino se volvió de 15 días porque a uno de ellos le dio apendicitis. Entonces saque a un tipo con apendicitis de la selva. Ni siquiera la enfermedad los paró. Entonces, y Pablo tomaba esto porque ellos vivían bajo el dominio de un imperio
y un imperio que se sostenía de algo que se llamaba la legión, que no era simplemente unos tipos, era una ciudad viviente, era un grupo de personas que se desplazaba a veces inclusive con sus propias familias. Y eran comprometidos durante 20 años a luchar por el imperio, y los que sobrevivían los 20 años eran pensionados y podían retirarse y disfrutar pues de la vida. Entonces conocía que el imperio vivía de las legiones, de la legión que se destacaba en cada lugar. Y la mayoría de los emperadores, ¿de dónde salieron? De las legiones. Las legiones ponían y quitaban emperadores. Entonces Pablo entendía el compromiso de estos hombres para sostener un imperio. Y eso mismo habla de los cristianos, no de sostener la visión de esta iglesia particularmente, sino de sostener su cristianismo. Su compromiso con el cristianismo no es asistir los domingos que no haya Champions, sino su compromiso con la iglesia es, o con Cristo más bien, es cada día lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo. ¿Sí? Cada día lo estoy viviendo. Hace pocos días hubo el escándalo del tipo del concierto de Coldplay, ¿cierto? Eso ya quedó marcado de por vida, ¿cierto? El tipo que estaba con su jefe de recursos humanos y va y sale en la pantalla gigante, casi que tumba a esa vieja, estaban adulterando. Y entonces, ¿y cuál es el problema? Pues son dos adultos, ¿cierto? Diría uno, no, el tipo es el CEO, y ahora el CEO es el representante, la cara visible de una empresa, y eso tiene implicaciones para la empresa. Asimismo, queridos, ustedes son los CEOs del cristianismo, embajadores del cristianismo. Y un soldado dice, no, yo recuerdo mucho, alguna vez escuché a un oficial en otra época, que estaba viajando por carretera cuando hubo esas pescas horrorosas, ¿se acuerdan? Y entonces ¿el qué hizo? Uy, no, yo estoy de vacaciones, ¿no? El tipo se bajó, llamó a los soldados que estaban ahí, se identificó y empezó a hacer lo que tenía que hacer. No, ¿qué tal el tipo diciendo, no, yo estoy de vacaciones, no, yo me voy, hagan ustedes lo que puedan? Entonces nosotros como cristianos es trabajo duro, es trabajo duro. El viernes tuve una experiencia donde una persona, estábamos reunidos en el grupo de trabajo y querían que hablaran de cosas que no son habituales en el trabajo, ¿sí? Todos somos ingenieros, tenemos maestría, querían que hablara de otras cosas. Entonces un profesor le dijo, hable de lo suyo que es tan diferente. Y dije, sí, que tengo un posgrado en teología. No, lo otro que es más importante. Sí, que soy pastor. ¿Sí? Y varios, ¿en serio? Porque cuando en un grupo no cristiano dicen, usted es pastor, la gente dice, uy, la billetera, ¿cierto? Uy, me van a robar, me van a pedir el diezmo. Pues así es como piensa la gente. O sea, no estoy diciendo nada raro. Y dije, no, yo trabajo duro, inclusive más duro que otros aquí. Trabajo más horas, con más intensidad, porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Y me permitió hablar un poco del evangelio en ese momento. El segundo ejemplo es el atleta. El atleta gana a menos que obedezca, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Así que también nos está hablando no solamente de practicar, de una práctica continua, sino también nos está hablando de disciplina, y disciplina es estar cumpliendo las reglas. Y nosotros ya tenemos a veces creemos que por ser cristianos entonces no tenemos una ley moral que nos gobierne, pero al contrario, la Escritura, a partir de esa salvación tan grande, nos da instrucciones sobre cómo hacer y no hacer cosas. Y el ejemplo de atleta que no cumple las reglas, pues el más grande es Lance Armstrong, que sin lugar a dudas sí es el mejor ciclista que ha habido en este planeta. Y él, al igual que los demás, estaban dopados, o sea que sí era una competencia. Pero al no seguir las reglas, todo su legado desapareció. A pesar de que la realidad es que sí fue un gran deportista, no solamente por las agujas, ¿no? Sino por todo lo que hacía en una subida, en una bajada, por dirigir el equipo, por cambiar el ciclismo. Pero no seguir las reglas implica algo. Hay un proverbio muy potente y es que una sola mosca, ¿qué le puede hacer al perfume? Lo daña.
Entonces, una sola locura de nuestras partes daña todo. Y ahora, y no estoy haciendo como un culto a que tenemos que ser perfectos y demás, porque no lo somos. No lo somos. Pero tampoco eso va a ser la excusa para no trabajar en lo que tenemos que trabajar. Todos aquí tenemos algo que trabajar. Y hay dos extremos que son nocivos. Uno que digamos, no, yo ya no tengo nada que trabajar. Tengo 25 años en Cristo y no tengo nada que trabajar. O el otro extremo, no, yo soy tan malo y tan pecador que nada me va a poder cambiar. Cuando alguien dice nada me puede cambiar, está negando la gracia. O sea, está hablando de parte de ¿quién? De Satanás. No uses las palabras de Satanás. Nunca digamos no se puede cambiar. La última persona que aparece aquí, ¿quién es? El campesino, el labrador. ¿Y ahí qué implica eso? Paciencia. El campesino que ha trabajado ¿qué? Duro, tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. A ver qué piensan los intermediarios de eso. Pero bueno, sigamos. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Esta es la diferencia entre asistente, probablemente sea salvo, pero alguien que quiere realmente ser discípulo de Jesús. A todos nos encanta escuchar historias de salvación y arrepentimiento impresionante, ¿cierto? No, es que él era drogadicto y terrible y era paramilitar y Cristo lo salvó y su vida cambió. A todos les gusta escuchar esas historias. Pero escuchar las historias del día a día, de trabajar duro como el campesino y ver el fruto, esas no nos gustan. Pero esas son las historias que Dios nos ha llamado a hacer. Cómo en nuestro día a día, sin tanto glamour, sin ser cools, cómo podemos ver cambios en nuestras vidas y cómo podemos ver transformación. Y nadie lo aplaude. ¿Usted no se ha notado que hay cosas que usted ha hecho? Usted podía hacer lo incorrecto, hizo lo correcto, pero nadie se dio cuenta. Y alguien se cansará. Por eso Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo, como dice el campesino, vamos a cosechar. La típica que usted está en el pasillo de su empresa y recoge un papel, nadie lo está viendo, no hay cámaras, nadie lo va a aplaudir, pero usted lo hace porque es lo correcto. Y forma en usted la cultura. ¿Cuál es la idea de ser constantes? Ser constantes genera en nosotros una cultura de pensar bíblicamente, una cultura de enfrentar las cosas desde la perspectiva divina, una cultura de estar cuidando nuestros corazones y estar diciendo, Señor, tengo 50 años, tengo 60 años, pero acabas de mostrarme por tu palabra, acabo de tener una reacción frente a mi esposa, frente a mis hijos, que no es sana. Es una cuestión de vida, es una cuestión que nos tiene que acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Pero requiere ¿qué? Práctica continua, disciplina, conciencia, paciencia. No vamos a ver los frutos de un día para otro. Pero insisto en esto de parte del Señor, por favor no digan nunca, yo no puedo cambiar. Esa es una idea del diablo, no es una idea de Dios para ustedes. Abandonen esa idea diabólica de decir yo no puedo cambiar porque tengo tantos años, porque tengo tantas cosas. Ahora vamos a leer del versículo 8 al 13. Dice, nunca olvides a Jesucristo, quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como dice el Evangelio. Ahora estoy sufriendo por esa buena noticia hasta el punto de estar encadenado como un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por eso soporto todo con paciencia, por el bien de los que Dios ha elegido. Lo hago para que puedan tener la salvación que se encuentra en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. Y miren esta conclusión. Esto es cierto. Si morimos con Él,
también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Recordemos que este encarcelamiento es muy diferente al que vimos en Hechos, o los que vimos en Hechos, porque fueron varios. Los encarcelamientos de Pablo en los Hechos de los Apóstoles son breves, ¿cierto? Como que sufridos, pero se salía rápido. O como termina Hechos, que él está en Roma, pero pues como con ciertas libertades y las personas pueden visitarlo. Pero es muy probable que este encarcelamiento haya sido en unas condiciones muy duras. Realmente estar confinado, realmente, y sobre todo con la noticia de que, bueno, usted va a salir de aquí es a que lo decapitemos. No sé, qué estamos esperando, pero usted de aquí sale es muerto. ¿Y cuál es el mensaje de este hombre? Soporto todo con paciencia por el bien de los que Dios ha elegido. Soporto todo con paciencia. Y cuando el Señor me ha permitido predicar en otras iglesias, pues aquí somos 20, ¿no? Y la mitad viven fuera de UGA, entonces pues fácil. Pero cuando el Señor me ha permitido predicar en otras iglesias, empiezo a andar por el carro y me alcanza alguien en una moto. Y yo sé que aquí les decimos no, si me dicen Dani, Daniel, perfecto, ¿no? Pero allá tienen otras culturas. Entonces me alcanza y dicen, pastor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto verlo. Y yo, ¿quién es? ¿Sí? Porque además era un auditorio oscuro, entonces usted no sabe quién está al otro lado. ¿Sí? O cuando terminé de predicar, se acercaron más o menos 4 estudiantes que estaban Raúl y yo le acompañándole. Ay, profe, usted es pastor, qué bueno, y tal. Pero pues yo estoy tranquilo, ¿sí? A ninguno de ellos les cerré estando en el carro, y dije, no, este no es de los que he cerrado, ¿cierto? Entonces, como que tranquilo. Pero uno no debería hacer eso simplemente como, uy, ¿qué va a decir la gente? ¿Cierto? Porque eso también es un error. Sino decir, bueno, Dios, gracias porque me has permitido vivir con fidelidad. O sea, yo sé que en cualquier situación, en cualquier conversación que yo tengo en mi trabajo, cualquiera de ustedes pueden llegar. Es más, mi WhatsApp está en ese computador. Jorge puede ver mi WhatsApp, lo que sea de mi WhatsApp, y no hay problema. ¿Sí? Mi esposa puede coger mi celular, tenemos la misma clave, le pedí que ella pusiera su huellita para que ella también pudiera abrir el celular, y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, pero entendiendo que todo lo que hacemos es nuestra predicación. Dentro de las personas que vinieron a Alfa había una pareja o 2 parejas que son del trabajo, que me conocen en otro rol. Mi mamá invitó a otras parejas y con toda libertad puede invitarlas. ¿Ustedes se imaginan usted invitando a la gente y usted sea esa persona cansona de la oficina que nadie quiere? ¿Cómo sería eso de incoherente? Oh, está el tipo ese que es tan cansón, que es tan grosero. Y dime. Y también puede ir a predicar al trabajo. Muy bien, entonces iglesia, ¿qué es el evangelio para ti? ¿De verdad qué implica este evangelio para tu día a día? Para Pablo lo era todo. Aún en su sufrimiento decía, yo hago esto, aún sufro, pero sé que aún en medio de mi sufrimiento puedo compartir el evangelio. Aún estoy seguro, y creo que lo dice en algunas partes del capítulo anterior, que en medio de ese confinamiento pudo compartir el evangelio a otras personas. Y lo hago para que puedan tener la salvación que se encuentra en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. La salvación es del Señor, es Dios quien salva. Y nosotros tenemos que estar atentos, decía John Wimber, a esos encuentros de poder. A esos momentos donde Dios nos permite conectar con las personas y poder tener la claridad de comunicar el evangelio. Y así terminamos Alfa el jueves, antes de que cada pareja pasara un momento especial que tienen en la finalización del evento,
Dios me permitió comunicar el Evangelio. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, todas estas personas escucharon el Evangelio y creemos que el Señor puede salvarlos. Y quiero que volvamos a leer los últimos 3 versículos porque son impresionantes. Dice, esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Miren que una forma perversa de torcer el Evangelio es decir, no, los cristianos siempre son triunfantes, siempre. Entonces, si usted tiene una deuda es porque no, está lejos del corazón de Dios, porque Dios siempre lo lleva a hacer negocios y cosas y prosperar, y tú siempre vas a prosperar, y tú nunca te vas a enfermar. Hoy vamos a orar por sanidad porque Jesús va a sanar a todos los enfermos. Eso no es verdad. La Biblia está llena de historias donde hay sufrimiento físico y aún enfermedad. Y allí estaba el Señor con ellos. Allí estaba el Señor con su iglesia. No se trata entonces, claro, nosotros sí hemos visto milagros y seguro veremos varios porque el Señor así es grande, es soberano, muchas veces lo hace. Pero aún en tu sufrimiento, lo que el Señor espera de nosotros, y así es como se titula este mensaje, es fidelidad. Este texto habla de fidelidad. De fidelidad. Dice, hace 8 días hubo una marcha que hicieron algunos cristianos porque el Estado quiere controlar a la iglesia. De pronto nos han dado cuenta que por ahí la mitad de las personalidades jurídicas son para lavar dinero, pero pues eso lo ignoran. Pero más allá de eso la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si Dios en su soberanía permite eso en Colombia? Que o sea, sin micrófono ya no somos cristianos. Si ya no se puede poner música cristiana, ¿ya no somos cristianos? O sea, no nos podemos reunir entre nosotros y compartir la palabra como lo hace la iglesia en persecución en China, en Corea del Norte, en Irán, en países africanos. ¿O será que es que lo que se está afectando es un modelo económico? Lo dejo solamente como pregunta. Pero bien, entonces, sí, ustedes me hacen desviar. ¿Por qué son así? Volvamos al centro de esto. ¿Qué es? No me vuelvan a preguntar. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué implicaciones tiene el Evangelio? ¿Qué implicaciones tiene el Evangelio? Celebro ya 1 año de mi accidente y cómo el Señor me sanó. O sea que usted predicó hace 1 año. Y entonces, cuando me estrellé, yo no tuve tiempo de decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame. Voy a hacer esta oración de fe mientras me caigo. Eso pasó. Entonces la pregunta es que los cristianos tenemos que estar listos para abandonar este mundo. Pues seamos francos, ninguno aquí quiere abandonar este mundo, ¿cierto? Todos estamos felices, estamos cómodos, tenemos buenas familias, tenemos hijos que se están formando, nadie se quiere ir. Pero el creyente siempre tiene que estar, ese es el sentido bíblico de un creyente respecto a la muerte, que eso se lo ha escuchado solamente a Milton y difícil, pero es verdad. Tenemos simplemente es la muerte y es continuidad en Dios, de la vida en Cristo. Y hay como una contradicción aparente, ¿cierto? En los 2 versículos, y con eso vamos a cerrar. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Y se acuerdan que al principio hablamos de conocimiento? Conocimiento no solamente es que tengamos la Biblia de estudio, que me regalaron una así enorme, muy hermosa, o que vayamos al seminario, ahorita, o que vayamos al posgrado del seminario. No. Conocimiento es que esa palabra que estamos experimentando, esas doctrinas que estamos estudiando, de verdad nos permitan conocer el corazón del Padre y tener vidas conforme el corazón del Padre. Entonces, si simplemente no queremos conocerlo, o si vemos una verdad bíblica y le damos la espalda,
pues Dios no nos conoce, porque pues Dios no puede hacer su obra en nosotros. Padre, cámbiame, pero no puedo obedecer tu palabra. Padre, ayúdame, pero no quiero esta cosa que me estás diciendo, que debo dejar este negocio y bajarle a mi vida y hacer esta otra cosa, o estas relaciones que me están destruyendo, estos amigos que me están llevando a lugares equivocados. No, no los quiero dejar. Pues ahí está la conclusión. Si no reconoces a Dios, si no conoces a Dios en tu vida diaria, pues Dios no te va a poder ayudar, ¿sí? Es como, Señor, ayúdame, la historia clásica, ¿cierto? Te envío una lancha, no, Señor, ayúdame. ¿Qué esperas, en serio? ¿Que Dios baje y te coja las orejas? No. Pero a la vez termina con una esperanza muy poderosa en el versículo. También entendiendo que nosotros muchas veces somos infieles al Señor. Nos burlamos de los brutos, esos discípulos sí que son brutos, no entienden al Señor. Así actuamos nosotros. Ese San Pedro, qué bruto es. Así actuamos nosotros. O Israel, ese Israel fiel y no fiel, fiel, así somos nosotros. Y al reconocer esa falta de fidelidad en nosotros, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo ¿qué? Fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. Y quiero concluir con una vivencia como pastor de jóvenes. Como pastor de jóvenes, llegaba los domingos preparando a la gente para la alabanza. Y muchas veces llegaba gente, no, yo no puedo servir porque estoy contaminado y merezco una disciplina. Y yo, no sé qué hizo. Una disciplina, póngame en disciplina. 60 días solamente ahí al frente. Y yo decía, pero yo no pongo disciplinas, esto no es el ejército. No, disciplíneme. Porque quieren un castigo, quieren sentirse mal, porque se quieren evitar el tema de la fe, de poner la fe en alguien que va a recibir el castigo por ellos. Ellos quieren llevar el sufrimiento. Les encanta que un pastor esté acá regañándolos y diciéndoles, se van a ir al infierno. Porque eso es más fácil, sentirse mortificado y sí, yo soy terrible y no cambiar. Que en vez de decir, pongo mi fe en Jesús. Y a partir de lo que Jesús ha hecho en mi vida, sí puedo cambiar. ¿En serio? Sí, hombre. Sí, no peques más, arrepiéntete, abraza a Jesús, porque cuando más golpeado está, más la mano de Jesús está extendida. Porque, no lo digo yo, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así que iglesia, de pronto usted dice, no, pero pues yo pecador no soy. Pero sí luchamos todos con incertidumbre, ¿cierto? Entonces, no, ¿y este mundo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y lo otro, y nos llenamos de noticias y de malas noticias y temor. No voy a hacer este negocio, no voy a avanzar porque este país, ¿qué le va a pasar a y el próximo año va a ser terrible? Eso es vivir conforme a la Escritura. Eso es fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. No. Y el Señor dice, no, yo no me puedo negar a mí mismo. Vamos a salir de ese lugar de angustia, vamos a salir de ese lugar de preocupación. El Señor, yo no sé con qué estés luchando, no necesariamente es, sí, un pecado. ¿Qué estás luchando? Y muchas veces en esa lucha no somos fieles al Señor, porque le damos prioridad a nuestros temores, porque le damos prioridad a lo que otras personas opinan sobre lo que estamos haciendo. Pero la mano del Señor está extendida para que la tomes, porque Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ponernos de pie y orar. Vamos a descansar en el Señor. Vamos a hacer esto un poquito diferente. No, ya. Oramos y cierras. Señor, gracias te damos por tu misericordia y tu fidelidad, porque tu palabra, yo quiero que todos como iglesia le digamos al Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque un texto que se escribió hace más de 2000 años, hoy sigue transformándonos, hoy sigue desafiándonos. Gracias porque la palabra de Dios nos cambia y hoy estamos expuestos a tu palabra. Estamos expuestos a tu palabra
Dice la Escritura que toda palabra es dada ¿para qué? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrarnos cómo vivir de la manera que Dios manda. Así que hoy nos afirmamos en ti, papá, y recibimos de ti, de tu gracia y de tu fidelidad. Y hoy nos recordamos que a pesar de nuestra infidelidad, de esos pensamientos con los que luchamos, de esa incertidumbre que a veces nos abruma y nos pasa por encima, de estar diciendo yo, y aquí esto lo digo de parte del Espíritu Santo, muchas veces estamos autoimponiéndonos cosas, no, esta enfermedad, este dolor, eso es cáncer, o no, ¿será que me va a dar algo en el corazón? Hay personas que no están durmiendo pensando en que me va a pasar algo malo, le va a pasar algo malo a mis hijos, y eso no es sano y eso no viene de parte del Señor. Aunque seamos infieles por estar pensando en cosas lejos de la fidelidad del Señor, el Señor no puede negarse a sí mismo. Por eso el Señor extiende su mano sobre tu vida y te invito a que tomes la mano del Señor, para que dejemos toda infidelidad en nuestros pensamientos, para que dejemos de tener un culto a la enfermedad, al accidente, a las malas noticias, que me va a ir mal económicamente, y empieces a aferrarte a Dios, que primero en tu debilidad, en tu enfermedad, aún en la deuda, Dios está contigo y te da la sabiduría para salir adelante. No eres menos cristiano, sigues siendo hijo de Dios. Tu identidad como hijo la definió la cruz, no la definen tus circunstancias. Aférrate al Señor y pasa adelante de esta situación. Pero también ahora, de ahora en adelante, esta semana, vamos a enfrentarla con total lealtad y con un corazón cercano al Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Creemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gracias por acompañarnos.